Amigos, esta vez voy a hablarles de un libro que me conmovió bastante y que creo que no debí haberlo leído en este periodo, y que es La peste, de Albert Camus. Albert Camus nació en Argelia cuando esta era una colonia de Francia en 1913 y falleció en un accidente automovilístico en 1960. Fue escritor, dramaturgo, ensayista y periodista. Estudió filosofía y letras y se le cataloga como el fundador del absurdismo, aunque él rechazaba esto. En 1957, él obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Dos de sus obras más famosas son El extranjero y La peste. Quiero aclarar también que no pretendo hacer un análisis literario. La historia se desarrolla en la ciudad de Orán, en Argelia, cuando era una colonia francesa en el año de 1940. Inicia presentando a uno de los personajes principales, podríamos decir que es el protagonista, y es al doctor Ryu. Al inicio él va a despedir a su esposa a la estación, ya que ella se va a una clínica que está en un bosque para recuperarse de una enfermedad. Un día él se encuentra en su edificio a una rata muerta. El portero le hace el comentario de que en ese edificio no hay ratas, que debió haber sido una mala broma, pero posteriormente él también encuentra otras ratas muertas. Y así, de manera progresiva, por toda la ciudad comienzan a salir estos animales que caen como fumigados y con un hilo de sangre en el hocico, lo cual se le empieza a hacer muy raro a la población. Incluso alguien llega a comentar que esto es un mal presagio, porque cuando las ratas abandonan el barco es porque algo malo va a pasar. Y efectivamente, el problema sanitario de las ratas, que quedaban así muertas por miles en pocos días, comenzó a derivarse en algo peor. El portero enferma, se le inflaman los ganglios de manera terrible y muere con terribles vómitos también. Posteriormente, muchas personas empiezan a padecer lo mismo y al doctor se le hace bastante extraño, hasta que empieza a sospechar que se trata de un brote de la peste bubónica. Lo comenta con las autoridades y con otros médicos, que se niegan a aceptarlo y no quieren crear miedo en la población. Entonces comienzan a tomar medidas, pero no tan drásticas, lo cual hace que la enfermedad se empiece a propagar cada vez en mayor medida. Al principio, los habitantes de Orán, la cual es una ciudad costera, calurosa, polvorienta, no aceptan que esto sea una peste. Piensan que eso no les puede pasar a ellos, como hemos pensado nosotros con el coronavirus, porque nunca lo habíamos vivido. Entonces seguían saliendo a la calle, seguían reuniéndose en cafés y tomaban pocas precauciones, lo cual fue incrementando esta terrible epidemia hasta que por fin las autoridades decidieron tomar medidas. Esto fue muy triste, porque obviamente muchas familias se quedaron separadas y sin manera de comunicarse. Esto hizo sufrir demasiado a los habitantes, porque evidentemente había muy pocos medios de comunicación. Prohibieron mandar cartas porque temían que éstas fueran a llevar al virus a otras partes. Entonces las personas prácticamente quedaron incomunicadas. Desgraciadamente, como ocurre en la actualidad, las personas más pobres comenzaron a sufrir los peores estragos de la peste. Poco a poco se fueron agotando los productos, empezó a haber escasez de alimentos, los servicios sanitarios y funerarios colapsaron, no sabían qué hacer porque esto continuaba creciendo, pese a los intentos desesperados del doctor Ryu, quien a su vez encontró personas que se sumaron a su causa. Entre ellos estaba Grant, un trabajador del ayuntamiento. Él llevaba la contabilidad de los muertos y de los enfermos. Un personaje que lucha hombro a hombro con él es Tarrou, y cuya finalidad en la vida era encontrar la paz y ayudar a que no murieran las personas, porque era algo que no soportaba debido a un trauma que tuvo de niño. Por otra parte, también se nos presenta el personaje de Rambé,
es un periodista francés quien al inicio de la novela habla con Ryu para preguntarle sobre las condiciones de vida de los árabes en ese lugar y posteriormente queda atrapado en Orán y él está desesperado porque quiere reunirse con su amada y piensa hacer hasta lo imposible por conseguirlo. En este personaje, Camus nos muestra la disyuntiva de los seres humanos de perseguir o el bienestar individual o el colectivo. Otro personaje es el cura Panelú. Este hombre al inicio da un sermón en donde prácticamente le dice a los habitantes de Orán: ustedes pecadores se merecen esta peste porque llevan mal su vida, porque son unos descarriados, y posteriormente él vive algo que hace ver precisamente que esto era un absurdo. Camus nos da a entender que hay cosas en las cuales el ser humano no puede influir por más intentos que haga. Otro personaje que aparece y que él nada más se centra en sus intereses, en su beneficio, en lo que le pueda pasar a él, es Cotá. Él desea que la peste continúe, él se siente bien en este escenario porque está obteniendo grandes ventajas. Es evidente que la peste es una alegoría a otros males morales del ser humano. No precisamente se refiere a una enfermedad como tal. Inclusive estuve investigando y hay críticos literarios que dicen que la peste es el nazismo, porque este libro, obviamente, al ser de 1947, es del periodo de la posguerra. Más adelante, el autor nos comenta que todos llevaban la peste, si no en el cuerpo, la llevaban en el corazón. Desde mi punto de vista, la peste es el egoísmo, la deshumanización, la falta de solidaridad. En este libro, Camus nos dice que el ser humano tiene más rasgos positivos que negativos y que si a veces actúa mal es más que nada por ignorancia y que incluso la buena voluntad puede ser peligrosa si se actúa de manera irreflexiva. En general es una novela muy profunda que nos hace reflexionar sobre el sentido de la existencia humana, sobre la solidaridad, sobre la amistad, sobre el concepto de Dios, de la moral, de la religión y de muchos otros aspectos bastante interesantes. Definitivamente fue una muy mala idea leer este libro en este periodo. Quise hacerlo porque creí que al estar viviendo esta situación iba a poder entenderlo mejor, que de alguna forma en esta historia iba yo a encontrar una conexión con la realidad que estamos viviendo. Y sí, la encontré, pero cuando terminé el libro acabé con una sensación de angustia, de depresión, que si mis recomendaciones son de su agrado, los invito a que me dejen un comentario, a que me regalen un like o a que se suscriban a mi canal. Que tengan muy felices y productivas lecturas. ¡Nos vemos!